Zacarías 1 del 1 al 3 y Esdras 5 del 1 al 2. Vamos a comenzar con Zacarías del 1 al 3. Adelante, hermanos. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien. En Esdras, el capítulo 5, vamos a leer ahí el versículo 1 y 2. Adelante, hermanos. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadá, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Noveno tema. Este es el noveno tema de la serie de 15 sermones titulada Los mensajes gemelos de Escatos. Y toda la serie lleva un subtítulo: Reseña de Zacarías sobre el fin. El subtítulo de este noveno tema es Profecías milenarias. Hoy nos toca estudiar el capítulo 8 de Zacarías y todas las profecías dadas en este capítulo 8, todas ellas son milenarias. Son bendiciones prometidas a los judíos, bendiciones prometidas a Jerusalén, bendiciones prometidas a aquellas naciones que cruzan hasta el milenio. Y hemos de recordar que Juan, el revelador de Apocalipsis, escribe en su libro un mensaje gemelo al mensaje del profeta Zacarías. Y aunque es el mismo mensaje, ya dejamos en claro que no todas son las mismas profecías y no se usan los mismos símbolos proféticos en cada una de las visiones, sino que Apocalipsis es un complemento de Zacarías. Y de igual forma Zacarías complementa a Apocalipsis. Lo que no escribió Zacarías en sus 14 capítulos, Juan nos da algo de información que va a complementar a Zacarías. Y de la misma forma, aquello que no fue incluido en el libro de Juan, Zacarías lo tiene. Juan, aunque escribe muy poco sobre el milenio, tiene lo siguiente profetizado. Número 1, Satanás en el milenio es encadenado y encerrado en el abismo. Número 2, hay un juicio de líderes durante el milenio. Y número 3, el reinado de la novia de Cristo durante el milenio. Repito: 1, Satanás en el milenio es encadenado y encerrado en el abismo. 2, hay un juicio de líderes durante el milenio. Y 3, el reinado de la novia de Cristo durante el milenio. Como se da cuenta, casi no es nada de lo que Juan registró sobre el milenio. Vamos a corroborarlo, por favor, abran Apocalipsis capítulo 20. ¿Alaban a Dios? Dice en el versículo 1 al versículo 6. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él,
para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Como se dan cuenta, es muy poca información dentro de los 22 capítulos de Apocalipsis. Es muy poco lo que Juan escribe sobre el milenio, porque del versículo 7 hasta el versículo 15, lo que escribe Juan allí es sucesos después del milenio. No es durante el periodo del milenio, sino inmediatamente terminando el milenio, ya lo que se sigue son otros eventos, como el verso 7, ahí se declara claramente en el verso 7, si se dan cuenta allí dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Esto es, una vez que se cumplan los 1000 años, vienen otros acontecimientos que son del versículo 7 hasta el versículo 15. Así que en este capítulo 20, del 1 al 6, es todo lo que tenemos por parte de Juan sobre el milenio. Zacarías nos da mucho más información sobre el milenio, ya que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 que hemos venido estudiando, hemos venido obteniendo información de parte de Zacarías. La información que nos da Juan, escatológicamente, principalmente es información pretribulacional y durante el periodo de la gran tribulación. Casi los 22 capítulos se concretan más en hablar sobre antes de la tribulación y durante la tribulación. ¿Alaban a Dios? Muy bien, les voy a dar las profecías que nos da Zacarías ahora en este capítulo 8, donde él nos va a continuar revelando más temas sobre el milenio. La lista de profecías que encontramos en este capítulo son las siguientes. Número 1, restauración de Jerusalén y Sión. Número 2, restauración de la longevidad. Número 3, la permanencia de Israel en su tierra. Número 4, prosperidad económica y productiva de Israel. 5, el remanente bendito. 6, época de fiestas. 7, el centro de bendición y adoración mundial. Estas son las 7 profecías que están pronunciadas en el capítulo 8 para el milenio. Antes de entrar en materia y analizar cada una de estas profecías, tengan presentes que nos encontraremos con algunos versículos que no son futuristas, sino más bien en estos versículos Zacarías le está hablando a los judíos de su tiempo. Y uno tiene que tener presente esto porque si no, no puede uno vincular unas palabras que se están diciendo para aquella generación en que se pronunció la profecía con la profecía, sino más bien uno tiene que vigilar, esto no corresponde a una de estas 7 profecías, sino más bien estas son palabras habladas por Zacarías a los judíos de su tiempo. Y esos versículos son del 9 al 11 y del 14 al 17. Del 9 al 11 y del 14 al 17. Ahí vamos a encontrar esos versículos que no son futuristas. Muy bien, vamos a comenzar con cada una de estas profecías
Vamos a la primera, restauración de Jerusalén y Sión. Abran por favor Zacarías capítulo 8. Zacarías 8 es el capítulo que estamos estudiando y vamos a leer del versículo 1 al 3. Zacarías 8, del 1 al 3, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Jerusalén significa ciudad de paz, y es lo que menos ha tenido esta ciudad a lo largo de su historia. Exceptuando el periodo del reinado salomónico, Jerusalén ha sido sitiada, ha sido invadida, ha sido quemada, ha sido destruida, ha sido abandonada, ha sido conquistada por los gentiles. Entonces, cuando se analiza la historia de Jerusalén desde sus inicios hasta el día de hoy, lo que menos encontramos en Jerusalén es paz, a pesar de que es lo que significa Jerusalén, porque viene del griego Jerus, que es ciudad, Salem, que es de la palabra hebrea Salom, paz. Y Jerusalén a lo largo de la Biblia ha recibido muchos nombres diferentes, pero todos esos nombres corresponden a nombres de bendición, o son nombres equivalentes a bendición. Estos son los nombres que la Biblia le da a Jerusalén en diferentes pasajes. Ciudad de nuestro Dios, ciudad del gran rey, ciudad de Jehová de los ejércitos, Salem, Sión, ciudad de justicia, ciudad fiel, Ariel, que significa león de Dios, ciudad santa, ciudad de Jehová, Efsi Ba, que es hebreo y significa mi deleite está en ella, trono de Jehová, Jehová justicia nuestra, ciudad de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra, Jehová Samá. Y en el milenio esta ciudad será llamada ciudad de la verdad. Y el monte de Sión se llamará monte de santidad. Actualmente, cuando volteamos a ver a Jerusalén, ninguno de estos nombres que le da la Biblia a esta ciudad, ninguno de ellos tiene armonía con Jerusalén. Ninguno armoniza con las condiciones actuales, ni tampoco con su historia. Entonces, ¿por qué darle estos nombres a una ciudad que ha sufrido tanto y que no logra vivir en paz? Por razón de que un día en el milenio Jerusalén será restaurada. Y cada uno de estos nombres, cada uno de los nombres que acabo de mencionar, cobrarán sentido, y de igual forma Jerusalén, que fue construida sobre el monte de Sión, también cobrará sentido el nombre que se le dará en aquel tiempo. Por eso aquí Zacarías está viendo a lo largo del tiempo, se está yendo hasta el milenio, y de todos los nombres que Jerusalén ha tenido se le va a agregar uno que será ciudad de la verdad. ¿Alaban a Dios? Claro que en la medida en que uno va estudiando las futuras condiciones de Jerusalén, es que uno va a poder comprender por qué estos nombres para esta ciudad. Número 2, restauración de la longevidad. Vamos a leer el versículo 4 al 6 de Zacarías 8. Mi alma te alaba, Señor.
Zacarías 8, del 4 al 6. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén? Cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Para entender esto debemos de recordar que el pecado que se comete no solo destruye el alma del ser humano, el pecado que cometemos también destruye nuestro cuerpo. La humanidad no solamente está siendo destruida en sus pecados en cuanto a su destino, sino cada que se comete un pecado, eso está atentando con nuestro cuerpo, destruye nuestra salud, destruye nuestra mente. El pecado destruye en todo sentido. Y la humanidad, en sus inicios, era una generación que alcanzaba a vivir hasta los 900 años, sin importar que fueran o no fueran creyentes en Dios. Las primeras generaciones alcanzaban a vivir los 900 años, como es el primer ser humano, que fue Adán. Él vivió hasta los 930 años. Toda la generación de Adán eran personas con edad de 900. La segunda generación, que es la generación de Mahalaleel, esta generación alcanzó a vivir 800 años. En la medida que avanzaban las generaciones, avanzaba también el pecado, y el pecado iba destruyendo el cuerpo. Por tanto, cada persona que pasaba a una nueva generación se encontraba con mayor cantidad de pecado, y ese mismo pecado reducía el tiempo de vida de las personas de esa generación. La tercera generación, que es la generación de Lamec, bajó hasta los 700 años. Usted puede leer en casa el capítulo 5 de Génesis, ahí se mencionan todas estas generaciones. Hasta que llega la generación de Taré, padre de Abraham, y la generación de Taré alcanzan a vivir 200 años. Después de Taré, padre de Abraham, entra la generación de Abraham, y de Abraham en adelante comienzan los hombres a vivir 100 años hacia arriba. Por ejemplo, Abraham vivió hasta los 175 años. Isaac, hermano Juan Pablo, 135 años. Jacob, Josué muere a los 110 años. Todo esto porque el pecado va aumentando y el pecado destruye el cuerpo. Así que aquellas generaciones, cuando la tierra inicia, no había tanto pecado. El primer pecado fue el de Adán, después el asesinato de Caín, pero empieza a incrementarse el pecado e empieza a destruirse el cuerpo humano. Este ya no se regenera igual, y entonces empieza a disminuir la longevidad en la tierra. Hasta el día de hoy, ya es muy raro encontrar personas que vivan más de 100 años. Ahora nuestra generación es de los 80 años promedio, dice David, y con mucha dificultad. Bueno, pues en el milenio se restaurará la esperanza de vida. En el milenio, la longevidad, los hombres lograrán vivir nuevamente hasta 900 años, y Zacarías lo está profetizando con la frase: por la multitud de sus días. Habrá ancianos en las calles. Y no crea que Zacarías los vio con sillas de ruedas, con muletas, no, sí van a usar bordón. Pero muchas cosas serán restauradas, e Isaías también nos profetiza lo mismo. Abran por favor Isaías capítulo 65. Vamos a leer versículos 18, 19 y 20.
Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ellos voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces los niños, en lugar de que sigan siendo infantes a los 8, 9, 10, 12 años, habrá niños de 100 años. Bueno, aquí nos dice que el niño tendrá 100 años. ¿Quieren o no quieren tener hijos de 100 años? ¿No? Nosotros, los que estamos confiando, creyendo y luchando por ser parte de la novia, nosotros no podremos reproducirnos. Esta escritura es para las naciones que cruzan el milenio y para los judíos. Dicho sea de paso, en el milenio habrá nacimientos. Es una pregunta que en su tiempo el hermano Branham no respondió. Él dijo, no lo sé. Pero como la luz va aumentando, entonces ahora les puedo decir que en el milenio habrá nacimientos, pero no por parte de la novia, sino por parte de las naciones que crucen el milenio y por parte de los judíos. Nosotros no podremos tener hijos por una lógica razón. No existirá la atracción sexual porque tendremos cuerpos glorificados. Y al tener cuerpos glorificados, ya el sexo ya no es un tema que se dará en aquellos que tengan ese tipo de cuerpo. Porque usted sabe que el sexo es pecado. Vino como voluntad permisiva después de la caída. Pero al no tener cuerpos ya como los que tendrán los que van a cruzar el milenio, o en este caso los 144,000, pues entonces no podemos multiplicarnos por medio de sexo. Esa es la principal razón. Muy bien, entendido esto, pasamos a la profecía número 3, la permanencia de Israel en su tierra. Zacarías 8, versículo 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Esta bendición solo se puede entender cuando conoces la historia de esta nación. Israel nace como un pueblo nómada en el desierto. No tiene una tierra fija, no tiene un hogar, no tiene una casa. Se la pasa viajando por toda la tierra de Canaán, comenzando con su raíz, que es el patriarca Abraham. Y para el tiempo de Jacob, usted ha de recordar que son aproximadamente 70 personas. Después de viajar durante 4 generaciones, que fue la generación de Abraham, Isaac, Jacob, y luego José, entran a Egipto, una tierra que no es de ellos, y viven ahí durante 430 años, sin ninguna posesión. Ya son un pueblo, superaban los 2 millones. Entonces, viajando por el desierto, luego llegan a Egipto y los esclavizan durante la mayor parte del tiempo que están ahí. Cuando llega su libertador, los lleva nuevamente al desierto, porque Moisés los lleva a caminar durante 40 años. Y aunque con el tiempo logran entrar a la tierra prometida en los días de Josué, no pueden estar en su tierra viviendo tranquilamente, no pueden vivir en paz porque están asediados por las naciones vecinas. Usted va a recordar la historia de los reyes y las crónicas, nos narran
siendo conquistados, siendo atacados por los filisteos, por los sirios, por los asirios, por los amonitas. Entonces, aunque están en su tierra, no están tranquilos. Muchas de esas ocasiones o esos periodos vivieron subyugados por los enemigos, principalmente por los filisteos, y después viene Nabucodonosor y los vuelve a sacar de su tierra. Se los lleva 70 años a Babilonia. Después de esos 70 años, aunque regresan a su tierra, no regresan todos los judíos, porque muchos quedaron dispersos. Solo regresa una cantidad. ¿Para qué? Para ser conquistados por los griegos y después por los romanos. Después de la conquista de los romanos, en el año 70 después de Cristo, viene a Jerusalén Tito, les vuelve a quemar el templo, les destruye la ciudad y otra vez salen al exilio. Y desde el año 70 hasta hoy, 2017, todavía hay judíos en todo el mundo. Es en 1948 cuando las Naciones Unidas votan porque Israel regrese a su tierra. ¿Y regresan a qué? A encontrar otros invasores, los palestinos, los árabes. Y hasta el día de hoy están peleando palestinos, árabes contra judíos para ver quién se disputa, quién se queda con el territorio de Israel. Bajo este contexto es entendible esta promesa y esta bendición. El hecho que se le promete a Israel que permanecerá inamovible en su tierra, eso significa mucho. Porque nunca han estado fijos en su tierra y las pocas veces que estuvieron ahí, bajo la conquista, bajo amenazas, salían, entraban. Yo creo que quien puede entender bien a Israel son aquellos que se tienen que estar cambiando de casa cada rato. ¿Cuántos van de aquí para allá? Mira, aquí hay varias manos. Pues que ya nos pidieron el lugar. Vámonos. Otra vez. Apenas empezaba a hacer amigos, apenas me empezaba a acomodar y ahora iban para afuera. Y en ocasiones ni te piden la casa, sino patitas a la calle, órale, aquí ya no te quiero. Imagínense una nación completa, que no pueden permanecer, no pueden echar raíces en un lugar, sino que siempre vagando. Por eso esta promesa para Israel significa mucho. ¿Alaban a Dios? En el milenio, permanencia a Israel. No se van a volver a quitar, nadie los va a volver a molestar, los enemigos no los van a atacar, van a vivir tranquilamente en su casa. Yo pudiera entender muy poquito, hermano, nada más. Porque yo no soy de México. Yo soy de San Luis Potosí, de mi barrio, San Miguelito, donde el águila paró. Hizo estampa de tan. Entonces, tenemos nuestro canto tradicional en San Luis. Yo soy de San Luis, vengo aquí. Y ahora muévete para acá. Y hermano, lo vamos a hospedar allá. Y hermano, véngase para acá. Antes de que yo tuviera aquí un lugar fijo, una casa, pues así andaba, hermano. No se puede uno acomodar. E Israel, pues ya también está harto. No tiene una tierra propia, pero en el milenio aquí está la promesa de Zacarías. Y lo confirma Isaías y Amós. Isaías 65. ¿Alaban a Dios? Isaías 65 en el versículo 21 al 23. Promesa para Israel. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Repito, hermanos, es que esa es la historia. Imagínense, van entrando a construir sus ciudades y van para afuera y llegan otros y las habitan. Yo sé que el refrán dice que nadie sabe para quién trabaja. Pero así estuvieron los pobres.
Y plantaban sus huertos y llegaban otros a comer de lo que ellos plantaban. Pero dice Isaías, eso se va a acabar. Dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. ¿Cuánto viven los árboles? ¿No viven milenios? Cientos de años. Según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz. Vean cómo ellos son los que se van a multiplicar. Ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes, sus hijos, con ellos. ¿Alaban a Cristo? Ahí está, hermano. Cobra sentido la promesa cuando entendemos la historia de aquella nación. Nosotros no tenemos problema. Nosotros aquí a los mexicanos no nos movieron cuando llegaron los españoles. Lo único que hicieron es nos hibridizaron, porque ahora no somos mexicanos de raza pura, somos criollos, somos mestizos. Habemos unos de sangre azul, claro. Es nada más para desestresarnos un poco. Pero a fin de cuentas, aunque estamos mezclados, estamos en nuestra tierra. Israel no ha podido en 3 milenios y medio estar en su tierra, pero aquí está la promesa. Y Amós lo confirma. Abran Amós, por favor. Amós 9, versículo 13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Bendito el nombre del Señor. Se puede pensar, se puede imaginar, piense nada más, si yo tuviera aquí un judío de sangre de descendiente judía, estaría aquí gritando y danzando. Diría, amén, por fin, Señor. Estaré en mi tierra tranquilo y nunca más me sacarán de ella. Alaban a Dios. Yo he escuchado a los hermanos que se cambian y no se diga si es bajo mi dirección. Cuando les he dicho, hermano, ¿qué cree que se va a mover? Otra vez. Número 4, prosperidad económica y productiva de Israel. Zacarías 8, versículo 12. Porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra. Y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. De toda la tierra, Israel será el territorio más fértil y más productivo. Y esto es mucho más que obvio, porque en Jerusalén estará morando el Mesías. Y al igual que José, el soñador, José, el hijo de Jacob, cuando él estuvo gobernando en Egipto, cuando José moraba y gobernaba Egipto, si usted recuerda la historia en el Génesis del capítulo 37 en adelante, Egipto se convirtió en toda la tierra en el lugar más productivo y tenía la tierra más fértil que podía haber. De tal forma que venían de todo el mundo, en aquellos días de José, venían a Egipto para comprar comida. Eso fue la sombra y la figura de lo que sucederá en el milenio. Egipto de la época de José, en sentido espiritual, representó a Jerusalén del milenio. Esto es clave que lo entiendan. Repitan, Egipto de la época de José
en sentido espiritual representó a Jerusalén en el milenio. Ustedes recuerdan los estudios que he dado de las sombras, las figuras. José, hijo de Jacob, es un tipo perfecto de Cristo, porque José representa al Señor Jesús desde antes de su ministerio. Durante su ministerio, su crucifixión, su muerte, su resurrección, y la figura cruza hasta el milenio. Entonces aquí nos está dejando una sombra, José, en este tipo, de cómo es que Jerusalén será la tierra más productiva y la más fértil de toda la tierra. Vamos a meter aquí un pasaje que por mucho tiempo yo no entendí, pero encaja perfectamente. Apocalipsis 11, versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En dónde fue crucificado nuestro Señor? En Jerusalén. Ahí es donde fue crucificado el Señor. Y aquí Juan le llama en sentido espiritual a Jerusalén, Egipto, trasladándonos hasta la historia donde José es el responsable o quien hace prosperar a Egipto durante aquel tiempo. De igual forma, en aquel tiempo, cuando se cumple esta visión, esta profecía de la prosperidad económica y productiva de Israel, será por causa de que el Mesías estará en Jerusalén. ¿Alaban a Dios? Número 5. ¿Cuál es el 5? El remanente bendito. Zacarías 8, versículo 13. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis más, esfuércense vuestras manos. El remanente, cuando encontramos esa palabra remanente en las profecías o en algunos libros proféticos, según Romanos 9, 27 y Romanos 11, 15, siempre se va a estar refiriendo a los 144,000, que están en Apocalipsis capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 14. Entonces, al decir el remanente, se mencionan a aquellos judíos. Y luego está mencionando que serán benditos. Esto se debe a que Israel, por causa de que estuvieron durante el tiempo que vivieron en el exilio, estuvieron bajo maldición, todas las personas que estaban alrededor de Israel les alcanzaba aquella maldición. Un ejemplo claro, el Holocausto. ¿Cómo les fue a los polacos cuando Hitler en Polonia persigue a los judíos? Ustedes pueden ver algo de esto en la película El pianista. ¿Qué sucedió en Varsovia? Con los mismos polacos. Todo lo que le hizo Hitler a otras naciones cuando estaba cazando a los judíos es porque los judíos estaban bajo maldición y la maldición les alcanzaba a los que estaban cerca de los judíos. Por eso ahora se van a invertir los papeles. Mientras que a lo largo de la historia, en la persecución y asedio contra los judíos, todos los que están cerca de los judíos les alcanza la maldición, en el milenio el remanente será bendito. Alaban al Señor. Después de ser maldición, ahora son bendición. Número 6, época de fiestas. Zacarías 8 del versículo 18 al 19. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría,
y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. ¿Qué mencionamos sobre estos meses de práctica de ayuno y lamentación, hermano Eliel? Recuerden, para entender mejor aquí lo que se está profetizando, tenemos que retomar el tema de los ayunos de esos meses. Bueno, que los judíos cuando ayunaban ya no lo hacían por Jehová, sino lo hacían por ellos mismos. Muy bien. ¿Recuerdas cuál era la razón por la cual ayunaban? Lo que ellos estaban festejando corrijo. Lo que ellos estaban recordando y lamentando en el cuarto, quinto, séptimo mes es que la ciudad había sido destruida, el templo había sido quemado. En el séptimo mes, que había sido destruida una parte de la ciudad. Estos meses estaban acordes a eventos lamentables, eventos que ellos estaban recordando cada año. Jerusalén fue tomada, la ciudad fue destruida, el templo fue quemado. Entonces, esas fechas que para ellos eran de lamentación, de dolor, porque leímos que ellos iban a lamentar, a llorar. Entonces, todas esas fechas ahora se iban a tornar, esa es la profecía, en gozo y alegría. ¿Alaban a Dios? Avancemos al 7, que es el último. El centro de bendición y adoración mundial. Zacarías 8 del verso 20 al 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esta séptima profecía, el centro de bendición y adoración mundial. Lo que actualmente es la Meca en Arabia Saudí para los musulmanes, donde está la Kaaba, que es una piedra negra que ellos creen que el profeta Abraham construyó. También creen que de esta piedra ascendió Mahoma a los cielos. Es el lugar más sagrado para los musulmanes. De todo el mundo, de toda la tierra donde hay árabes, viajan hacia la Meca. Es uno de los 3 pilares de la fe musulmana. Bueno, lo que fue o es actualmente la Meca, lo que es el río Ganges para los hindúes, lugar donde ellos van y realizan sus rituales sagrados. Es el punto más fuerte de lo que se pudiera considerar sacro en la religión hindú. O lo que viene a ser todavía más entendible, el Vaticano para los católicos actualmente. Pues en el milenio, Jerusalén será el centro de bendición y adoración mundial. De todo el mundo vendrán exclusivamente a Jerusalén para adorar, para encontrarse con el Mesías. Y claro, la adoración será directa, porque nosotros aquí adoramos a Dios en espíritu y en verdad, pero ahí estará en carne y hueso el Señor Jesucristo. Y de todo el mundo vendrán a adorar. Zacarías 14. Zacarías capítulo 14, versículo 16.
y todos los que sobrevivieren de las naciones, y todos los que sobrevivieren de las naciones, ¿sobrevivieren a qué? Al Holocausto Mundial, la Tercera Guerra Mundial. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y al celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aleluya. Año tras año. Judíos y no judíos. La novia irá a adorar al Rey. Hablamos de tres grupos: todos los sobrevivientes de las naciones, los judíos y la novia. ¿La novia subirá a adorar al Rey? No. Lo vamos a explicar en los capítulos más adelante, por ahí tal vez como 13, 14, y nosotros también iremos a Jerusalén a adorar. Nosotros estaremos gobernando, los que seremos parte de ese grupo privilegiado llamado la esposa del Cordero, estaremos gobernando en toda la tierra en diferentes naciones. Pero cuando llegue el día y fecha de adoración, nos presentaremos a adorar, junto con los judíos y junto con las otras naciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. No se desanime. Qué bueno que no era parte del examen. Jerusalén también será el centro de bendición terrenal, no solo de adoración espiritual, sino de bendición terrenal. Para cualquier necesidad que surja en todo el mundo, vendrán de todas partes de la tierra a Jerusalén a invocar la ayuda del Señor, a invocar el favor de Jehová, porque ellos tendrán a Jehová en persona en el cuerpo del Señor Jesucristo. Abran Ezequiel capítulo 36 y con esto estamos terminando. Ezequiel 36. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Ezequiel 36, versículo 35 al 38. Profecía sobre el milenio. Y dirán las personas, las gentes dirán: esta tierra, refiriéndose a Jerusalén, esta tierra que era asolada, ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños, de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Como es un gobierno, habrá necesidades de comida, habrá necesidades de construcción, habrá necesidades legales, se van a tratar asuntos, por eso habrá reyes gobernando. Y cualquier necesidad que no se pueda solucionar en el mundo, todos recurrirán a Jerusalén. Igual que en los días de Salomón. Salomón también es un tipo y una figura, una sombra del milenio, porque en los días de Salomón venían de todo el mundo para escuchar la sabiduría de Salomón. Venían de todo el mundo para consultar a Salomón. Es muy probable que la reina de Saba no solo fue a constatar las riquezas y la sabiduría de Salomón, sino ella como reina, a ser asesorada en algunos asuntos políticos. Tengo este problema ya en el Yemen, que es donde venía la reina, el actual Yemen. Tengo este problema, quiero saber cómo controlo estas ciudades, cómo manejo esta situación. Por eso se menciona en la vida de Salomón también temas políticos. Han de recordar ustedes que él negoció mucho con Irán,
cómo es que él manejó algunas situaciones de trabajo relacionadas con los países o las ciudades vecinas a Jerusalén. Entonces, en el milenio, como es un gobierno, reyes y funcionarios consultarán al Mesías, viajarán a Jerusalén, porque ahí será el centro de mando o de operaciones del Mesías. ¿Alaban a Dios? Muy bien, pues hemos concluido este capítulo 8. La semana entrante, si Dios nos deja, estaremos entrando en el capítulo 9 de Zacarías. Pónganse de pie.